x1, entonces podría estar llegando bastante, porque entre más chiquito es el intervalo, es decir, este intervalo es bastante grande, pero si te toma el intervalo más chiquito y toma el valor medio, entonces va a asegurarse que cae el punto medio, va a caer muy cercano a la función. Entonces el valor de acá, el que estaría aquí, ese de aquí, es el que sería el x sub 1, en este caso sería el x sub 1 por asterisco, ¿no? Perdón, estoy diciendo una locura porque sería evaluar, tengo que evaluarlo en f, ¿no? Ahora sí, entonces sería f de x sub 1 de asterisco, ¿no? Luego el de acá, es decir, este de acá, sería entonces el valor de f de x de sub 2 de asterisco, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces no voy a seguir haciendo porque me quedan malos garabatos, pero se sobreentiende que cada uno de estos valores va a ser el f de x sub 3 en este caso, asterisco, el x sub y asterisco, que serían los puntos, no son exactamente a veces los puntos medios, pero eso va a depender de que si el intervalo es demasiado grande. Por lo tanto, yo digo, cuando n tiende al infinito, exactamente es el punto medio. Entonces, lo que una aproximación para encontrar estos valores sería encontrando los puntos medios. Y es lo que tomando los promedios. Entonces los promedios, por ejemplo, en este intervalo se puede ver que se quedan en algunos, por ejemplo, en este intervalo también, que es el punto medio. Pero como repito, entre más chiquito tome yo el intervalo, a medida yo tome más chiquito el intervalo, es decir, cuando la partición sea más fina, entonces me aseguro que la altura va a ser el promedio, ¿no? Entonces, lo que hace entonces usted es tomar el promedio, ¿no? Entonces tendría que el x sub, el x sub i de asterisco va a ser igual. Pero aquí está mal. Aquí quedaría x asterisco igual a el promedio, ¿no? En este caso sería el promedio estoy tomando el intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i, entonces sería el primero x sub i menos 1, estaríamos sumando los extremos del intervalo, x sub i menos 1 menos x sub i entre 2. Entonces, se vino para acá. Entonces, ese es el x sub asterisco, ¿no? Entonces, como repito, acá nosotros en la figura vemos que no necesariamente está dando el punto medio. Pero, como repito, cuando tomamos una partición más fina, entonces a medida que tomo una partición más fina, el promedio de los dos me va a estar acercando, ¿no? A encontrar cabal, lo que sería va a evaluar, ¿no? La altura, ¿no? La altura, y ya no sería la altura máxima, mínima, sino sería el promedio de las alturas. Entonces, sacando el promedio de la altura mínima entre el promedio, es decir, entre la altura máxima. Entonces, como que se está quedando a la mitad, ¿no? Entonces, imagínese usted con las sumas de Riemann, encontraba, bueno, cuando en la semana 1 encontraba usted una aproximación, ahora con el punto medio asegura más. Entonces usted lo que estaría haciendo ahora es definiendo, ¿no? Estaría definiendo lo que sería el integral, pero ya no por sumas de Riemann, sino por el punto medio, ¿no? La altura, ¿no? La altura del... Bueno, en realidad siempre serían sumas de Riemann porque usted estaría tratando de encontrar la suma. La idea de Riemann se mantiene, ¿no? Porque Riemann dijo que hay que encontrar lo que sería la suma de los rectángulos inferiores y inferiores, pero en este caso no estoy encontrando solo inferiores y superiores, porque a veces encuentro superiores, a veces inferiores, y lo que hago es encontrar el promedio, entonces, pero es la misma idea. Entonces, así es como definimos, al menos en esta parte, y con ella vamos a trabajar. Entonces,
Esperen que... Vale, eso. Entonces lo que vamos a hacer es definir la nueva área, del rectángulo diésimo. Entonces el S sub i me va a quedar, lo que queremos llamar el S sub i, porque recuerden que era la misma idea, ¿no? Entonces lo único que va a cambiar es que me quedaría el F de los X sub i asterisco, y de cambia asterisco por el delta de X. El ancho siempre se mantiene, el ancho va a ser siempre una partición regular. Me falta la... Entonces esa sería la suma, ese sería el área de lo que sería el rectángulo. Entonces aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tengo yo el rectángulo yésimo. Aquí estamos tomando nosotros el rectángulo yésimo, ¿no? Y vea, aquí no, vea que la altura que estamos tomando ahora, aquí lo voy a subrayar, o ya lo subrayé mucho. Entonces esta altura, aquí lo voy a colocar acá, esta altura de acá, es lo que nosotros estaríamos encontrando que sería el promedio, ¿no? Del máximo entre el mínimo. Entonces, cuando sacó la altura mínima, ¿dónde obteníamos la altura mínima? En x sub i menos 1. ¿Y dónde obteníamos la altura máxima? En x sub i. Cuando yo saco entonces la mitad de los dos, es decir, el promedio de los dos, entonces obtengo una aproximación más buena, ¿no? Y entonces el delta de x siempre es el mismo. Y ahí tendríamos entonces que sería el área de S sub 1. Es decir, este sería S sub 1, perdón, S sub i, aquí tendríamos el S sub i. Entonces el S sub 1, el S sub 2, el S sub 3, y ahí estaríamos tratando de hacer los garabatos porque no puedo manejar bien este lápiz. Es decir, el S sub, hasta el S sub n, ¿no? Qué difícil es escribir con un lápiz, ¿no? Bueno, entonces el S sub n. Entonces lo que estaría, yo por ejemplo no ocupo la fórmula, ¿no? Entonces lo que estaría haciendo usted siempre es sumando la S sub n igual a S sub 1 más S sub 2 puntos suspensivos hasta llegar al S sub n. Pero entonces ya tendríamos nosotros, ya sabemos quién es cada uno de ellos. Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar todo ello. Entonces si nosotros sumamos, entonces, ¿quién sería el S sub 1? Sería el F de X sub 1 asterisco asterisco por el delta de X. El delta de X. De X. Y así sucesivamente, ¿quién sería el X sub 2? Digo, el S sub 2 va a ser el F de X sub 2, el asterisco, ¿no? F sub 2, F de sub 2 de asterisco. Puntos suspensivos hasta el F sub n, que sería F sub n asterisco por el delta, ¿no? Entonces allí tendríamos esperen, ya no sé. Creo que la está colocando arriba, ¿no? Ah, sí, un montón de relajo que hice acá. Voy a borrar algunos
que solo con una vez basta. Entonces, ahí tendríamos lo que sería la sumatoria de todos los. eh, Tendríamos toda la suma de todos los rectángulos, pero tomando el punto medio. Entonces luego, si nosotros pues queremos entonces ya definir, para no estar colocando toda esta definición así monstruosa, entonces la sumatoria ya va a quedar el límite. Entonces, perdón, todos solo sumamos suma, todavía no sacamos límite. Luego se quedaría la sumatoria de los i igual 1 hasta n, es decir, sumar hasta n, de los f sub i asterisco, f sub i asterisco por el delta de x. Entonces, y ahora tendríamos la sumatoria, ¿no? Total, ¿no? De qué sería ella de acá, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué pasaría ahora? Sacamos lo que sería el. Vamos a sacar lo que es el límite. Y entonces ya me quedaría la integral, ¿no? Entonces, si él saca el límite de S, ya tendríamos entonces la integral, que sería integral de S. Iríamos hasta de A hasta B, ¿no? De f de x igual a límite de cuando n tiende eh, cuando n tiende al infinito. Sería ft. Y ya no. Entonces ahí tendríamos. Uy, escribí mal, ¿no? Es t. Entonces borramos este y nos quedamos con el. Entonces ahí tendríamos la integral definida. Lo voy a pasar esto para acá, ¿no? Esta de acá. No, esto lo dejo. Esto. Entonces ahorita estaríamos definiendo la integral definida. Ya aquí tenemos la integral definida, ¿no? No definida ni por Riemann ni de superior ni inferior, sino por el punto medio, que estaría dada por el punto medio. Entonces es lo mismo, ¿no? Porque recuerden que para encontrar el x sub i es el punto medio. Entonces, ¿cómo encuentro el x sub i? Es por a por y por el delta de x. Entonces, siempre sería la misma formulita para encontrar el punto medio, ¿no? Entonces, ya hoy podemos entonces hacer ejercicio, ¿no? Entonces, lo que queda, lo siguiente es encontrar. No olvidemos la última fórmula que llegamos, que es la que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a borrar todo.
O no, mejor sigamos para abajo. Dejemos eso ahí. Entonces, puede ser que queramos ver algo de arriba y solo subimos. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo y el más fácil, ¿no? Cuando una función constante, entonces me va a decir encontrar, entonces me va a decir encontrar el límite, pero encontrar, perdón, la derivada, perdón, encontrar la integral eh, de 0 a, quiero ver hasta dónde llegaba, de 0 a 4, de 0 hasta 4 de k de x. Será que aquí no lo está reconociendo. Entonces vamos a encontrar la integral de 0 hasta 4 de k de x con k un número real. Un número real. O k una constante, ¿no? Que sería lo mismo. Con k una constante. Con k una constante. Entonces pero por definición, ¿no? Por la definición. Que sería lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Por la definición. Y cuando le digan encontrar la integral por la definición, se refiere a hacerlo por lo que acabamos de hacer. La definición es entonces. No sé por qué no me da. Es que. Perdón, estoy ocupando la noción. Estoy perdiendo la noción, ¿no? Estoy ocupando dos veces y aquí ya le di un solo látex. Y no le. No le. Ahora sí creo. No, tampoco. Entonces vamos a encontrar la integral de 0 a 4 de k de x con k una constante. Aquí se me debe escribir que k es una constante. Esperen. Ahora sería con k una constante. Ahí sí. Vamos a encontrar entonces la integral de ella, es decir, de ello. Ah, pero no. O sea, la k es una. Bueno, así dejémoslo, ¿no? Es una integral. Entonces vamos a subir una función constante. Creo que sería esta, ¿no? Y no sé dónde lo subió. Ah, aquí está. Estamos jugando. Yo no puedo utilizar muy bien la pantalla esta, ¿no? El puntero. Ahí déjenme. Entonces,
La constante f de x, aquí yo le tomé f de x igual a 5, pero k es una constante que es cualquiera, ¿no? Entonces puede ser 5, 3, 4, el valor que quieran, ¿no? E incluso números irracionales. Entonces lo que vamos a hacer es, recordemos que la integral está definida de esta forma, por el límite cuando n tiende al infinito, de i igual 1 hasta n, de los f de x sub i asterisco, por el delta de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el área de los delta el área del S1, ¿no? Entonces, en la, perdón, por ejemplo, acá, no se logra, ver, voy a tratar de subir esta figura para, voy a borrar esto. Hoy sí. Bien, entonces nosotros aquí lo que estaríamos haciendo es encontrando el área de 0 a 4 de la constante, que en este caso la función constante es f de x igual a k, y entonces ya tendríamos que el x sub i asterisco, como es una constante, lo alcanzaría en el máximo y en el mínimo. Entonces aquí el punto medio da igual si lo encontramos o no, porque como es constante, entonces tendríamos igual, ¿no? Tendríamos aquí igual. Entonces, encontremos lo que sería el área para el delta de x, es decir, el intervalo x sub i menos 1 y x sub i. Entonces sería primero, vamos a encontrar quién sería el delta, es decir, la altura, ¿no? Que sería eh, f de x sub i, y es igual, es decir, como el f de x sub i asterisco, perdón, ahí me hace falta el asterisco, es igual, a acá. Entonces, en ese caso, la es constante, ¿no? Es decir, en ese caso quedaría constante, ¿no? Lo está agregando arriba, ¿no? Entonces, ese sería la altura, ¿no? Es decir, el f de x sub i, ¿no? Ese de acá, ¿no? El f de x sub i sería acá. Y luego, ¿quién sería el delta de x sub i? El delta, ¿no? Entonces, que sería la altura, ¿no? Digo, la base, perdón. Delta de x. El delta de x no cambia porque, es decir, era una partición regular, usted está tomando una partición regular, entonces sería la fracción de b menos a, así como lo habíamos definido al principio, en general, entre n, es decir, sería que estamos dividiendo en n intervalo. Entonces tendríamos lo que sería la base, ¿no? Esperen, no me deja. Ahora sí. Vale. Entonces ya tendríamos la base, ¿no? Que sería el delta de x. Entonces, que es la misma, ¿no? Y cuando son particiones regulares, siempre va a quedar b menos a, y lo que haría nada más cambiar el f de x sub i asterisco. Porque para ello nosotros estaríamos siempre tomando particiones regulares, a no ser que el ejercicio se lo diga, ¿no? Entonces, si el ejercicio le dice que no es una partición regular, entonces va a tener que hacerlo con la partición que le dan. En el caso que solo le dicen encontrar la integral por la definición y no le dan ninguna condición, entonces usted siempre hágalo de esa forma. Entonces, ¿quién va a ser el S sub i?
pues va a ser el f de x sub i asterisco multiplicado por el delta de x. Y allí tendría lo que sería el S sub. Que ese sería ese sería el área de este rectangulito. ¿Y cuál sería el f sub asterisco? K. Entonces quedaría K por delta de x. Entonces vamos a hacer la integral. Eh, Voy a copiar esto para no estar escribiendo. No era esto. Bien, entonces la integral de A sería en este caso de A hasta B. No, de 0 a 4, perdón. De 0 a 4 estaría definida por la sumatoria de f de delta. Y ese sería. Ah, no, pero no coloqué. Ya lo voy a arreglar. Y a ver dónde se colocó. Creo que no lo colocó. Porque f de x es k. Entonces ahí colocamos k. Y ahora sí. Hoy sí. Entonces, y allí tendríamos, ¿no? Esa es la integral que andamos buscando. Y ya sabemos que f de x sub i asterisco es k. Y el delta de x sería b menos a entre 4, pero como a vale 0 y 4, b vale 4, entonces sustituimos, ¿no? Entonces aquí quedaría igual a que sería b menos a, que sería 4 extremo, el valor extremo de 4 menos el inferior, que sería 0 entre n. Ya tendríamos lo que es la base, ¿no? Entonces, en vez de delta de x, vamos a colocar 4 sobre n. Aquí lo voy a escribir porque ahí de un solo lo hubiera escrito. Frax de sería 4 entre n. Ah, bueno, me lo aceptó, ¿no? Entonces, el delta de x 4n y el f de x sub asterisco k. Entonces, sustituimos, que quieren aquí mismo en la misma ecuación. Entonces, me quedaría el límite. Me quedaría entonces dos veces, creo que lo mismo, tengo que modificar acá. Entonces aquí quedaría, en vez de f de x sub asterisco, coloco la altura, que sería k, porque la altura es constante para todo, y el delta de x, que sería 4, ¿no? Entre n, fra de 4
entre n. No me deja. Algo coloqué mal. Ah, no cerré. Ahí está, ¿no? Entonces la integral de 0 a 4 de k me quedaría el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de 1 hasta n de k por k entre n. Entonces, como no depende nada, es decir, todo esto es una constante de la sumatoria porque va igual hasta n y no hay ningún i, es decir, no, la función como es constante, la altura siempre mantiene k para todos los intervalos, entonces podemos sacar lo que sería todo ello, es decir, que saldría k por k por 4 entre n, lo sacamos afuera, ¿no? De la sumatoria. Entonces me quedaría la sumatoria de 1 nada más y afuera de la sumatoria me quedaría, ahorita se lo muestro en pantalla, quedaría solo frac 4k entre n. No sé dónde lo tiro. Ah, aquí. Entonces ahí tendríamos lo que sería ya la integral, entonces, perdón, la sumatoria, pero nosotros recordemos que vimos que en la sumatoria, una de las sumatorias más fáciles es cuando tiene usted uno, aquí uno, y entonces la sumatoria igual a 1, o tiene k, ¿no? Entonces lo que hace es que le queda multiplicada eh, la constante por el n, ¿no? Porque tendría en ese caso tendría n veces 1, suma 1 más 1 más 1 hasta 1 y n veces. Entonces, toda esta sumatoria, toda esta de acá, esa sumatoria es n. Entonces, el otro paso sería entonces sustituir entonces por n, ¿no? Toda la sumatoria, ¿no? ¿Qué me quedaría entonces aquí n, ¿no? Y entonces ahí podemos eliminar el n entre n porque está multiplicando y dividiendo, ¿no? Multiplicando y dividiendo se divide, se simplifica, ¿no? Entonces quedaría solo, el siguiente paso, solo sería el límite cuando n tiende al infinito de 4k. Entonces aquí, otra vez me equivoqué. Cancelamos lo que sería el n con n y me quedaría 4k.
Pero el límite de cuando n tiene el infinito de 4k, como es una constante, entonces el límite de eso sería 4k. Entonces así, al final, lo que llegamos es que la integral de 0 a 4, de 0 a 4 es 4k. Y podemos nosotros analizar que era el caso más básico, que eso ya los griegos ya lo tenían resuelto de antes. Entonces la integral no se inventó para resolver este tipo de mayúscula le coloqué. Es decir, este tipo de problemas para rectángulos no tiene chiste, pero que es un caso, es decir, la integral calculada bajo la curva independientemente de lo que vaya a ser, ¿no? Entonces aquí mayúsculas las coloqué. Esto las voy a eliminar. Va, entonces vamos a hacer un análisis de que este problema ya estaba resuelto de antes, sin necesidad de integrales, ¿no? Cualquiera lo puede resolver sin necesidad de integrales. Entonces, la integral de 0 a 4, entonces este va a b. ¿Cuál es la base de este rectángulo? 4 menos 0. Entonces, la base del rectángulo es 4. Y la altura, por ejemplo, en este caso, cuando la función constante sea 5, va a quedar 4 por 5, que la área sería todo esta de acá, que sería la base por altura, ¿no?, del rectángulo. Entonces, si te tiene una función constante, entonces aquí ya, por ejemplo, allí, ¿no? Si le pone que la constante es 5, entonces le quedaría 5 por 4 por 5, ¿no?, que sería 20, ¿no? Aquí está, ¿no? Esperen que está, ahora sí. Bueno, entonces ahí tendríamos lo que sería un caso particular, ¿no? Cuando K valga 5, que era el que estaba acá, la altura valdría 5. Entonces, toda esta altura valdría 5. Esta altura va a valer, que el elige 9 tengo seleccionado. Vamos a subir y lo voy a quitar. No me deja. Bien, entonces ahí tendríamos lo que sería la integral para una constante. Entonces recordemos que cuando tenemos funciones constantes, la altura va a ser siempre constante, ¿no? Entonces no va a haber más que solo multiplicar. En general, aquí lo hice para un intervalo de 0 a 4, pero usted se puede hacer lo mismo, con la misma idea lo puede hacer para cuando es b menos a, y entonces lo que quedaría en ese caso es la integral de b menos a. Es decir, la integral de a b de f de k por d de x va a ser b menos a por k, porque la altura sería k. Y el ancho sería b menos a. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que este es k, entonces, y este es a y este es b, entonces sería b menos a el ancho, ¿no? Entre n, ¿no? B menos a entre n, porque serían constantes, es decir, regulares, ¿no? Y la altura sería k. Entonces la base que sería b menos a entre n por k, y luego le aplica el límite de la sumatoria de todos ellos. Entonces aquí se le va a eliminar, así que aquí ya casi lo tenemos, porque aquí eso lo que tendríamos que hacer es que en vez de vez de 4 colocamos b menos a, ¿no? Entonces saldría b menos a por k entre n, y esto daría, esta sumatoria igual 1 hasta n de 1, valdría n con n cancela, y entonces le quedaría que el límite no depende, pues el límite de n le quedaría b menos a por k no, ya lo eliminó los n, entonces le quedaría solo b menos a por k. Entonces, si quiere lo hacemos para tenerlo ya en general. Y me parece que en el material hice ese ejercicio, hicimos ese ejercicio. Entonces, aquí quedaría la integral de, A hasta B.
Y bueno, le dejo que usted también, si no lo hice en el material, si no, no está en el material, se lo dejo que usted lo haga para B, ¿no? Entonces, o al menos que haga los pasos, ¿no? Para entenderlo. Y entonces quedaría, sí, lo voy a dejar de tarea a usted que lo haga, ¿no? Por K, ¿no? Pero es similar, ¿no? Es decir, que es exactamente hacer lo mismo que hicimos para el caso particular, solo con B menos A. Entonces, eso sería en general, ¿no? Aquí lo estoy colocando, ¿no? Entonces, en general, la integral de A a B por K, con K una constante de X, queda la base B menos A por K. Entonces allí quedaría siempre eso, sí. Entonces si vale 5, entonces me quedaría B menos A por 5 acá, que en este caso la altura sería 5 y la base B menos A. Entonces esa sería la parte para eh, estar encontrando integrales, es decir, con una definición. Entonces estamos en el caso de que es una función, en este caso que es una función cuadrática, perdón, una función constante, ¿no? Entonces vayamos a hacer uno cuando no es constante. Entonces, por ejemplo, abramos imágenes y aquí tenemos nosotros, a ver a dónde me puso la imagen, aquí. Eh, si nosotros tenemos una función que es ya lineal, f de x igual a x, entonces, y me piden encontrar eh, por la definición, ¿no? La integral en este caso sería de 0 a 4, de 0 a 4 de x, ¿no? Y eso es lo que no sé, ¿no? Entonces lo que ando buscando es la integral, que aquí es igual. eh, Arriba siempre me coloca las ecuaciones. Vamos a ver a dónde lo coloco. Ah, aquí está. Entonces lo que andamos buscando es esa, ¿no? ¿Cuál es la integral ya hoy ya no es una función constante? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá que estábamos trabajando con alturas máximas y mínimas y encontramos el punto medio. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene lo que sería la recta f de x, ¿no? Igual a x, ¿no? Entonces aquí tiene la recta y el área encerrada es de 0 a 4. Entonces usted sabe también que para en este caso no necesita integrales porque es un triángulo rectángulo base por altura entre 2. Entonces allí ya usted tiene resuelto el problema por geometría plana. Pero vamos a aplicar, es decir, lo que vamos a hacer ahora es aplicar cálculo para encontrar el área de esa figura, ¿no? Entonces aquí no habría, pero es la misma idea, ¿no? Entonces aquí la verde, toda la barra verde es la altura mínima. La altura mínima la alcanzamos en f de x sub i menos 1. La altura máxima la alcanzamos en f de x sub i. Y el punto medio, aquí el punto medio, que sería x sub i menos 1 entre 2, es f de x sub i asterisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es encontrar, ya tenemos que la altura, donde se está alcanzando, y se alcanza en f de x sub i, el punto medio, ¿no? Allí se alcanza, ¿no? Entonces es solo de sustituirlo. Entonces me quedaría el límite, de un solo aplicamos límite de f de límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de cuando y tiende a 1 asterisco, digo, perdón, n de f de x sub f de x sub i asterisco por el delta x.
Entonces, eso es lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, andamos buscando encontrar el delta de x y el f de x, el f de x u y. Pero ya sabemos, ya lo habíamos visto, que la altura promedio sería el x u y más x u y menos uno entre 2, que sería, y lo alcanza exactamente en el punto medio, ¿no? Es decir, en el f de x. Entonces, sustituyendo. Bueno, primero si queremos encontremos lo que sería el f de x u y. Entonces sería f de x u y asterisco es igual a x u y. Allí sería, allí lo alcanzaría. Y f de x u y, nosotros ya hemos visto que es a. Bueno, en este caso sería, bueno, en general es a más i por, por b menos a, o lo que habíamos visto que es por delta, ¿no? Entonces quedaría fracción, bueno, la fracción bajo n y b arriba, b menos a. Siempre lo tira arriba, ¿no? Aquí tenemos. Entonces ahí tenemos el f de x u, el f de x u y como en caso particular, en este caso sería para 0 a 4, entonces sustituimos, me quedaría 0, entonces me quedaría 0 más la fracción, sería 4 menos 0, ¿no? Entre n. Pero eso es exactamente solo tener 4 entre n, ¿no? Ay, me faltó, perdón, el i. El i. El i. Entonces ahí quedaría que el f de x u y sería i entre 4n, porque sería el f exactamente. Es decir, el f de x u y. Ahora bien, el delta ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces es el mismo porque es el mismo intervalo de integración, ¿no? Entonces, para no estarlo luego copiar dos veces. Entonces aquí tendríamos el... Ajá, aquí está. Ahí tendríamos lo que sería el intervalo, digo, el ancho. Aquí tendríamos el ancho que es 4 entre n y la altura que es i por 4n. Entonces sustituimos acá. Aquí lo vamos a hacer para que vaya ordenado. Entonces me quedaría igual a límite
Cuando n tiende a infinito, cerramos de la sumatoria de igual 1 hasta n de la altura, que sería 4i, ¿verdad? Pero aquí me equivoqué. De 4i 4, no sé, 4i de n por el ancho, quedaría 4n, 4, perdón, entre n. Ah, no, lo escribí en el otro, ¿no? Tengo que copiar esto. Se lo tiene que haber copiado en el del integral, lo copié en el delta, ¿no? Ahí me disculpan. Lo voy a cambiar porque no me acepta este, ¿vale? No, porque tampoco me acepta eso. Bueno, lo voy a volver a escribir, ¿no? Por ahora no me deja. Entonces lo escribimos acá, que sería la integral de a, de 0 hasta 4 de x de x. Va, y ahora solo sería encontrar ese sumatoria y el límite, que recuerden que ustedes ya eso ya lo han estado viendo en la unidad 1, digo en la semana 1. Entonces, lo que hacen es sacar las constantes, por ejemplo, el 4, esos 4 se pueden salir, el n también puede salir, y ya quedaría en ese caso i. Entonces, un segundo paso sería sacar afuera de los sumatorias, no así del límite porque las n sí dependen, ¿no? Entonces, el límite quedan dentro, ¿no? Sí, quedan fuera de los sumatorios, pero del límite no, porque sería n, ¿no? Y el nt es la variable, ¿no? Entonces quedaría 4 por 4, 16. Y entonces me quedaría fracción de 16.
No me deja ahora escribirme. Ay, sí. Ay, no, otra vez. Ay, sí. Entonces quedaría a 16, dije, porque era 4 por 4. 16 por n, que sería n cuadrado. N cuadrado. Y luego quedaría la sumatoria de i igual 1 hasta n, 2. N es de los i. Y tendríamos, entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar la sumatoria de los f, de la sumatoria de igual 1 hasta n de i, pero eso era una de las fórmulas que también mirábamos en la semana 1, que si recuerda era la suma de Gauss, que era n por n más 1 entre 2. Entonces sustituimos, colocamos eso allí, ¿no? Entonces vamos a hacer otra porque ya está larga eso y me cuesta escribir allí, mejor escribimos aquí abajo. Entonces sustituimos, ¿no? La sumatoria de los f sub i, entonces me va a quedar eh, por ahí 16, 16 n cuadrado por n, la sumatoria del igual 1 hasta n de i, que sería la sumatoria, ¿cómo se llama? N, ¿no? N por n más 1 por n, perdón, entre 2. Y la vamos a buscar arriba porque siempre la pone arriba. Entonces ahí tendríamos la integral, ¿no? Es decir, ya la suma, ¿no? Entonces aquí el 16n cuadrado se mantiene porque no le hemos hecho nada, pero la sumatoria es igual 1 hasta n de los i. Entonces en ese caso queda n por n más 1 entre 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular este límite, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Y entonces aplicamos lo que nosotros ya sabemos de límite. Yo creo que lo voy a hacer aquí. De límite es cuando tiende al infinito. Vamos a hacer aquí. ¿Qué sería? Aquí me quedaría ahorita. Como aquí multiplico n por n, quedaría n cuadrado. Y aquí n, porque n por 1, 1. Y de un solo multiplicamos, entonces aquí me quedaría 2n cuadrado. El n, es decir, el n cuadrado multiplica, ahí me quedaría 2n cuadrado. Y el 16 estaría multiplicando, algo hice mal, ¿no? Están colocando mal ahí.
Es decir, el 16 multiplicaría cada uno de ellos. Otra vez, ¿no? Tiene paciencia. Aquí me quedaría 16 y 16 acá. Porque multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. No sé por qué me queda esto acá. SBR como que es un error, ¿no? De la fórmula. Ah, sí, aquí está. Ahí sí. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es solo calcular el límite cuando n tiende al infinito de 16n cuadrado por 16n, porque lo que hizo multiplicó todo n por n cuadrado más por 1n y por 16 me queda 16n cuadrado más 16n. Entre abajo n cuadrado por 2, 2n. Y ahora bien, cuando el n tiende al infinito y el polinomio arriba tiene igual grado, con el polinomio abajo tiene igual grado, entonces el límite de E sería nada más el número entre el número de abajo, porque sería nada más estos dos de acá, y este pues cuando hace usted, cuando n tiende al infinito, le quedaría 16n entre 2 y quedaría 1 entre n cuadrado, ¿cómo se llama? 16 entre 12n, entonces cuando n tiende al infinito esto daría 0, entonces solo valdría esto. Por lo tanto, entonces ese de acá, eso daría nada más el 16 entre 2. Y ahora no sé qué pasó. No, ya, como que reinició, ¿no? Bien, entonces acá me quedaría, ay, no, volví a colocar otra vez esas cositas. Daría el límite 16 sobre 12. Entonces aquí tendré fracción 16 sobre 2, que eso es exactamente 8, ¿no? 8. Entonces la integral de 0 a 4 de x de dx es 8. Ese sería el área, ¿no? Y entonces, en el material he colocado y me parece que la general, ¿no? Entonces, la otra que sería calcular la integral de, de A hacia B, ¿no? En forma general, ¿no? De f de x, ¿no? Entonces, ¿quién sería la integral? Esta que estoy aquí colocando de eso, ¿no? Entonces, esta de acá, ¿no? Cuando, cuando ya es general, ¿no? Entonces ya no son los límites de relación, son A y B cualquier número. Entonces, eh, me parece que en material hice esta, pero igual yo si no lo hice, le dejo que demuestre que la integral de AB de dx es exactamente fracción de b cuadrado entre 2. Yo creo que está en el material, pero si no lo está, entonces igual lo invito a que haga también las cuentas, ¿no? Que vaya siguiendo las cuentas que se han hecho en el material, si es que ahí está, porque yo no me acuerdo si hice este. Entonces, si no está, lo dejo que lo haga. Es similar, ¿no? Entonces,
La altura ya la tiene, la base es la única que va a cambiar, que sería b menos a entre n, ¿no? Y hacer todo lo que serían las cuentas.